¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión digital para este encuentro integrando la economía circular en una comunicación de impacto. Gracias por acompañarnos en la mañana de este día jueves. Esperamos que estén listos para participar de esta conversación y ser parte de este interesante debate que tiene que ver precisamente con los mensajes y la comunicación relacionada al desarrollo de la economía en torno al plástico. En este encuentro organizado por la iniciativa Circula el Plástico, junto a Fundación Chile, por supuesto, que nos da además el espacio para realizar este evento, y también a la Asociación Nacional de Avisadores, ANDA. Gracias por acompañarnos a esta hora. Como muchos de ustedes saben, el Pacto Chileno de los Plásticos, Circula el Plástico, es una iniciativa liderada por la Fundación Chile en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, y que además desde el año 2018 es parte de la red global de pactos por los plásticos que lidera la Fundación Ellen MacArthur. Es un hito bien relevante para nuestro país porque fue el tercero en sumarse a esta iniciativa detrás del Reino Unido y de Francia. Fue el primero, por supuesto, en Latinoamérica. Y luego de la decisión adoptada por Chile de sumarse a esta iniciativa, se sumaron otros tantos países, entre ellos los Países Bajos, Sudáfrica, Portugal, Estados Unidos, Polonia y luego ya Europa a un nivel regional. Y bueno, esta iniciativa tiene como objetivo principal repensar la forma en la que nos relacionamos con el plástico, en la forma en la que producimos, en la forma que usamos el plástico también, y qué vida le damos posteriormente una vez que ya disponemos del plástico después de su uso, para asegurarnos precisamente de que este material siga circulando en el sistema y que no contamine el medio ambiente. Finalmente, ese es el objetivo central de esta iniciativa. Hoy cuenta con más de 40 organizaciones del sector público, privado, también organizaciones civiles, organizaciones de base que son sumamente importantes, tienen un rol clave en esta iniciativa para tratar de cambiar la forma en la que estamos mirando el plástico hasta ahora, y que están trabajando proactivamente en estas iniciativas concretas que contribuyen sobre todo a potenciar la denominada economía circular, que es una corriente que cada vez toma más fuerza como un nuevo paradigma finalmente para enfrentar los desafíos, sobre todo ambientales, que tenemos por delante. Bueno, es precisamente frente a este desafío que se suma el objetivo de involucrar también a la ciudadanía como una parte fundamental, como un actor central en esta cadena de distintos actores en relación al uso que le damos al plástico y al valor, a la cadena de valor que generamos alrededor de este material, con un rol fundamental, sobre todo donde hay que generar usuarios informados respecto al uso que se está dando y al uso posterior una vez que ya hemos utilizado sus contenidos, donde conozcan el impacto que tienen sus hábitos también, sus acciones directamente en el medio ambiente, potenciando y construyendo también un lenguaje compartido que es fundamental, un lenguaje que determine precisamente ese comportamiento y esas acciones en relación al plástico, alineando además entre los distintos actores esta política común entre las organizaciones, las empresas y los propios consumidores y usuarios, junto a los actores responsables también de comunicar en relación a esta temática, entregando un mensaje que sea consensuado por una parte, pero también coherente para la ciudadanía en relación a la circularidad del plástico y sobre todo al rol que tienen los propios consumidores sobre este material. Les recordamos que pueden seguir la cobertura, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, @circulaplástico, @circulaplástico. Ahí pueden generar las interacciones también en redes sociales y generar sus comentarios también para abrir otro espacio de debate en paralelo y hacernos llegar también comentarios con el hashtag #circulaelplástico. Bueno, vamos a comenzar de inmediato y queremos dejar junto a ustedes al anfitrión, al dueño de casa, las palabras de bienvenida de Marcos Kulka, el gerente general de Fundación Chile. Hola, muy buenos días a este encuentro de Circula el Plástico. Estamos muy contentos de estar desarrollando esta actividad junto a nuestros socios ANDA y junto a todos los que participan de esta iniciativa desde hace mucho tiempo. Déjeme partir por situarnos en lo que nosotros, bueno, más que nosotros hemos llamado el mundo VUCA, este mundo variable, incierto, complejo, ambiguo, y que incluso hoy día lo llamamos el VUCA Plus, o sea, que es aún más dinámico, más interconectado y de mucho más cambio. Ante esta situación, como Fundación Chile, hemos estado obviamente enfatizando mucho más nuestro rol y nuestro modelo, un modelo que hoy día requiere de innovaciones de impacto de verdad, un modelo que requiere de colaboración radical. Eso quiere decir que todos los actores
hagan posible de poder solucionar estos problemas que son colectivos, de mucho mayor ciencia basado en las distintas iniciativas o soluciones que proponemos, y lo hemos enmarcado en lo que nosotros llamamos iniciativas SER, iniciativas que tienen un impacto social, escala, pero deben ser también realizados con rapidez, porque necesitamos hoy día las soluciones más que nunca. En este contexto, esta iniciativa del Pacto por los Plásticos, que nace hace algunos años, es un fiel reflejo de lo que necesitamos ir haciendo en el presente y en el futuro. Hoy día sabemos, a través del World Economic Forum o del Banco Mundial, que uno de los principales riesgos tiene que ver con los riesgos medioambientales. Y eso nos lleva a preocuparnos de ver cómo avanzamos en este mundo de la economía circular. Cómo avanzamos en este mundo de baja de emisiones, cómo avanzamos en este problema particular del plástico. Un material tremendamente útil, pero si es usado de forma no inteligente, como lo hemos hecho hasta ahora, puede ser un gran problema. Y dentro de esta industria, la parte de embalajes, de envases, pasa a ser muy relevante porque corresponde a más del 35% de lo que se produce en plástico, y los costos de ser utilizados solamente por una vez llegan a impactos de alrededor de 100.000, 150.000 millones de dólares. Entonces, esta iniciativa se planteó, es una iniciativa global que parte con la Fundación Ellen MacArthur, y se planteó cómo resolver esta problemática del plástico y hacerlo finalmente circular, es decir, que nunca llegue al mar, que nunca sea un residuo. Y para eso se construyó una hoja de ruta, donde Chile fue bastante pionero después de Inglaterra, donde hay objetivos muy concretos, objetivos, por ejemplo, de no utilizar estos productos que se utilizan solamente por una vez y que pueden ser un problema, cómo generar diseños que ojalá el 100% de los envases, de los embalajes, ya tenga considerado que pueden ser reutilizables, reciclados, compostados, objetivos tan concretos como que estos envases ya vengan con un 25% de su material reciclado, y ojalá ya un tercio de estos productos ya se estén reciclando, reutilizando o compostando. Lo interesante de esta iniciativa además es que, además de ponernos de acuerdo entre actores públicos, privados, de la sociedad civil, gobierno, en objetivos que no necesariamente, no muchas veces están alineados, pero sí estamos todos de acuerdo que tenemos que avanzar con esto. Y para eso hemos sido tremendamente dinámicos. Hoy día se lanza una guía de comunicaciones que es muy importante porque fomenta la cultura, nos pone en un mismo lenguaje común, compartido, donde entendamos de las mejores prácticas, entendamos cómo se hace en otros lugares del mundo y cómo se resuelven estas problemáticas. Una guía tremendamente recomendable que sea vista por la sociedad civil, por las empresas, por el gobierno, para que podamos avanzar. Nosotros desde Fundación Chile además estamos incorporando modelos de innovación abierta, o sea, llamados a desafíos muy puntuales donde emprendedores nos puedan dar soluciones de cómo hacer que este producto sea recirculado, o sea, que se incorpore a la economía circular. Además, lo que queremos es al 2021, en base a la ciencia, tener una reportabilidad, es decir, poder medir una línea base y ver cómo avanzamos en términos concretos, campañas masivas, donde ahí evidentemente ANDA pasa a cumplir un rol muy crítico. Entonces, como ven, es un problema importante, es un problema que depara un riesgo importante para nuestra sociedad y para el mundo en general, pero esta iniciativa habla de estos principios que les decía desde un comienzo, una colaboración radical que pone un horizonte y una hoja de ruta muy concreta, con objetivos concretos, y donde todos hemos ido avanzando de a poco en ir cumpliendo parte de estos objetivos. Nuevamente les doy la bienvenida a este evento, agradecer nuevamente a todas las empresas y organismos colaboradores, agradecer al Ministerio de Medio Ambiente, que ha sido un fiel socio de esta iniciativa, a la Fundación Ellen MacArthur, por supuesto, a todos los acá presentes, y desearles que en esta jornada tengamos mucho éxito y que salgamos más que nada con muchas nuevas tareas y objetivos
para hacer del plástico una realidad en la economía circular. Muchas gracias. Para dar inicio a esta conversación, colaboración radical es la invitación que nos hace Marcos para integrar precisamente a los distintos actores, generar los puentes y en conjunto asumir la responsabilidad que significa cambiar la mirada respecto al plástico, precisamente a este material. Vamos a darle ahora el paso a las palabras de bienvenida de Fernando Mora. Él es presidente de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, otro de los organizadores de este encuentro, y queremos escuchar las palabras de Fernando para comenzar esta jornada. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre de ANDA y participar de este encuentro y ser parte de esta iniciativa de Circula el Plástico, ¿no? Un gran saludo a la ministra Schmidt, Marcos Kulka, gerente general de Fundación Chile, y a todos los exponentes, ¿no es cierto?, y panelistas de esta mañana. Quisiera muy brevemente compartir con ustedes algunas reflexiones. En primer lugar, para los que no están tan habituados a lo que es la Asociación Nacional de Avisadores, comentarles que ANDA es una asociación gremial que reúne a más de 70 empresas muy importantes en el mundo del marketing y la publicidad, representan más de 25 sectores de la economía, ¿no es cierto? Y que andamos, digamos, y como objetivo tenemos la búsqueda de la defensa de la libertad de expresión comercial y el desarrollo de un marketing cada día mejor y que sea un aporte también a nuestra sociedad. Por eso que como resumen podría decirles que en que creemos en ANDA, definitivamente creemos en la libertad de expresión, ¿no es cierto? Creemos que es un pilar de una sociedad libre y por supuesto dentro de esta la importancia también de la libertad de expresión comercial, entendida como el derecho que tiene cualquier productor de un bien o servicio de anunciarlo, siempre en un marco ético, ¿cierto?, donde se desarrolla la actividad de acuerdo al Código Chileno de Ética Publicitaria, el cual suscribimos, y donde la autorregulación, ¿cierto?, el convencimiento de hacer un buen marketing sea parte, ¿no es cierto?, integral de la gestión comercial, ¿no? En ANDA creemos también mucho en la importancia y la fuerza que tiene la publicidad y el marketing, en tres aspectos fundamentales: el económico, el social y el cultural. En el caso del económico, indudablemente, la actividad publicitaria genera un motor, ¿no es cierto?, para nuestra economía. Eso se trata de un sector, una industria de la comunicación comercial que da muchísimo empleo, ¿no es cierto?, si pensamos no solamente en la gente que trabaja en las empresas, en las áreas comerciales, pero también las agencias de publicidad, las agencias de medios, las agencias de productoras, los medios de comunicación, ¿cierto? Es innumerable la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que se desenvuelven en torno a la actividad de la comunicación comercial y por lo tanto, sin duda tenemos un rol social que cumplir. Y también, por supuesto, lo cultural. Creo que el trabajo que se realiza en marketing afecta o impacta la cultura y por lo tanto creemos que todos nuestros asociados y cualquier anunciante en realidad tiene una responsabilidad respecto a los mensajes que comunica, ¿no es cierto? Pues en ese sentido, estamos más convencidos que nunca que la sociedad demanda cada día más marcas que sean responsables, que sean transparentes. Es decir, si realmente hoy día queremos ser parte importante de la vida cotidiana de las personas, compartir sus intereses, ¿no es cierto?, creemos que debemos trabajar en construir marcas responsables y transparentes, ¿no? Creemos que las empresas que han logrado hacer esto realmente juegan un rol y son parte importantísima de la sociedad y han contribuido probablemente en estos tres aspectos que les he comentado, tanto en lo económico, en lo social, como lo cultural, ¿no? Obviamente sin desconocer la misión de satisfacer las necesidades y los deseos de las personas hacia los cuales las compañías están orientadas. Pero hoy por hoy creo que la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de las empresas, si bien es una responsabilidad, creemos también que
es un imperativo de viabilidad, ¿no? Cada día más las personas están incorporando en su proceso de decisión no solamente el deseo de tener buenos productos a un buen precio, ¿cierto? Sino que también empieza a ser importante al momento de decidir, ¿cierto? El conocer, el tener confianza en una marca, el poder saber que esa compañía o esa marca juega un rol en la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, hacerse cargo de los temas de sustentabilidad es primordial para la viabilidad de las empresas, ¿no? Solamente un número, digamos, de una encuesta muy reciente de GFK sobre consumo sustentable del año 2020, ¿no es cierto?, que indica que el 41% de las personas cree que las marcas deben involucrarse en las causas de cuidado del medio ambiente o cambio climático, ¿no? Esto nos está hablando, ¿no es cierto?, que estos temas son parte de los intereses de las personas y si una marca quiere acercarse y crear realmente puentes de empatía, este tema debe ser considerado en su misión, en su propósito, ¿no? Asimismo, ANDA es socio activo de la World Federation of Advertisers, la WFA, que reúne a más de 60 ANDAs de todo el mundo, ¿no es cierto?, donde existe un consenso que dos pilares fundamentales del buen trabajo del marketing son, número uno de ellos es trabajar para proteger y mejorar el medio ambiente, es fundamental, y segundo, comunicarse con frecuencia y honestidad. Son dos temas muy relevantes en la búsqueda de desarrollar un mejor marketing, ¿no es cierto? Y creemos que resulta clave, entonces, incorporar estos temas en la gestión, ¿no? En la época de la conexión, hoy día la tecnología nos permite estar conectados con cada una de las personas, no solamente con grandes grupos de mercado, sino que prácticamente con cada persona. En esta época de la hiperconexión, debemos buscar conectarnos y para eso necesitamos mensajes, mensajes correctos, ¿no es cierto?, para el buen desarrollo del marketing, ¿no? Y esto que parece como tan evidente, no lo es tanto, porque uno de los principales desafíos que enfrentamos es poder conectar con las personas y en ese sentido que esa conexión sea hecha de la mejor forma posible. Como ANDA nos interesa sumarnos a cualquier iniciativa que contribuya a promover y garantizar el buen ejercicio de la libertad de expresión comercial de los avisadores, ¿no? Como les decía, el concepto de reconexión es el gran desafío de los avisadores, es volver a conectarnos con las personas y sus intereses. Y esto que parece, como les decía, obvio, no lo es tanto. Hay estudios a nivel mundial que nos muestran como este Bain Company, ¿cierto?, que nos señala que el 80% de las empresas creen que ofrecen grandes experiencias a sus consumidores, ¿no es cierto?, a las personas. Y cuando esta pregunta se les hace a las personas, el resultado es totalmente contrario y solamente el 8% de los consumidores está de acuerdo con esa expresión. Es decir, existe de alguna manera una desconexión que debe recuperarse, ¿no? Ahora, y eso se hace a través de la confianza, ¿no? Cada una persona en Chile y en el mundo, ¿no es cierto?, cada vez busca marcas en las que pueda confiar, ¿no es cierto?, marcas en las cuales compartan intereses mutuos, ¿no es cierto? Y eso significa estar muy alineados en todos los aspectos, como les decía, no solamente en la calidad y precio de los productos, sino también en aquellos intereses donde las personas y la sociedad están buscando marcas que se pronuncien sobre los temas relevantes, ¿no? Finalmente, creo que hacernos cargo de temáticas como las medioambientales y muchas otras, ¿no es cierto?, es parte de un buen marketing, un buen trabajo de conectarnos nuevamente con las personas, con aquellas cosas que realmente les son de interés. En este caso, creo que es una necesidad, ¿cierto?, asumir las responsabilidades que tenemos como productores, especialmente en el uso del plástico, ¿cierto? Y hoy día, al momento de suscribirse estos pactos que realmente van a ayudar concretamente, ¿no es cierto?, a favorecer las políticas medioambientales y el trabajo del medio ambiente, creo que es tremendamente bien recibido por las personas,
pero debe ser bien comunicado. Y creo que ahí tenemos un tremendo desafío y desde ya poner a la Asociación Nacional de Avisadores a disposición para poder seguir trabajando en todo lo que sea necesario y avanzar en esta iniciativa. Así que, sin más, quisiera despedirme, darle las gracias, ¿no es cierto?, y poder escuchar a nuestros panelistas. Muchas gracias. Bien, gracias Fernando por esas palabras también para seguir adelante con el programa en esta jornada. Importante la visión, por supuesto, de las marcas también respecto a este tema en particular, a cómo comunicar sobre este tipo de iniciativas en relación al plástico precisamente y generar una comunicación efectiva. Bueno, vamos a seguir adelante y queremos dejar con ustedes ahora a Antonia Vix, es directora del Pacto Chileno de los Plásticos, Fundación Chile. Antonia precisamente nos va a contar acerca de cuáles son los principales ámbitos de acción de esta iniciativa, de la acción de Circula el Plástico, y cuáles serán además las primeras iniciativas que tendrán resultados ya a fines de este año y a principios del 2021. Dentro de ellas está el lanzamiento precisamente de lo que ya nos comentaba Marco y Fernando, esta guía de comunicaciones que busca generar un mapa, una hoja de ruta también para avanzar en esta materia. Manual de conceptos y buenas prácticas asociadas a la economía circular es de lo que nos hablará Antonia a partir de ahora. Gracias por estar con nosotros, Antonia. Buenos días. Muchas gracias, Fernando. Bueno, me toca entonces a mí presentarles la guía, pero antes de presentar la guía me gustaría repasar algunos aspectos claves del Pacto Chileno por los Plásticos. Primero, el problema con el plástico. Todos hemos escuchado que existe un modelo actual lineal, es decir, que se ocupa muchísimo material virgen que finalmente termina en gran parte en landfills, como dice ahí, o en rellenos sanitarios. Y lo que queremos o lo que aspiramos, ¿no es cierto?, es un modelo no de la cuna a la tumba, sino que pasar modelo circular donde efectivamente podamos usar el material o recircular el plástico de forma efectiva post consumo, reducir drásticamente la filtración, ¿no es cierto?, de los plásticos en los ecosistemas y desacoplar, como dice ahí en el punto 3, el uso de los plásticos del uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el último tiempo? La nueva economía de los plásticos de la Ellen MacArthur Foundation fue una iniciativa muy ambiciosa que nació hace 3 años, que impulsa la economía circular y el repensar y rediseñar el futuro de los plásticos. Es así como este compromiso global de involucrar, ¿no es cierto?, a todas las organizaciones que para hacer frente a este residuo y a la contaminación de este desde su origen, Chile se comprometió a este acuerdo global y fue el tercer país. Existen algunos principios básicos de la economía circular de los plásticos que no voy a entrar en detalle en todos, ya que me gustaría más bien llegar a la guía, pero sí recordar que la idea es repensar, ¿no es cierto?, qué hacer con los plásticos llamados problemáticos y necesarios, pero en el sentido de que esto es una oportunidad para innovar, ¿cierto?, y buscar algunas soluciones para estos plásticos. Los modelos de reutilización se debieran aplicar de forma factible, reduciendo la necesidad, por ejemplo, de empaques de un solo uso, etcétera. Yo esta presentación después se las haremos llegar, no quiero entrar en detalle, pero sí sepan que existen estos principios de la economía circular de los plásticos y que la red global de los plásticos presenta o está basada en que esto tiene, si uno se compromete a este compromiso, tiene que implementar de forma local las soluciones hacia una visión común de una economía circular de los plásticos. Y por ende, cuando un país se suscribe o pretende armar un pacto, tiene que, entonces esto va a ser una plataforma de colaboración de los actores. Y eso lo repetimos mucho en el Pacto Chileno de los Plásticos. Esto es una plataforma de colaboración de todos los actores claves de la cadena de valor. Tenemos metas concretas, ¿no es cierto?, a través de la hoja de ruta, que son ambiciosas y con plazos específicos. Y lo que queremos lograr, ¿no es cierto?, es intercambiar las mejores prácticas, apoyarnos mutuamente entre todos los que estamos ahí para lograr las metas que se han establecido.
Algo les adelanté, pero hay pactos a nivel mundial, algunos se están formando y algunos están en distintas etapas. Cuando en Europa llevan la delantera, pero como les repetí hace un ratito atrás, Chile fue el tercero en decir, bueno, vamos a generar el pacto también, liderado y coordinado por Fundación Chile y por el Ministerio del Medio Ambiente. Estamos muy a la par con otros pactos como el de Sudáfrica y van a seguir surgiendo otros, lo cual es muy práctico para poder compartir también experiencia con la red global de los pactos. Tampoco voy a entrar en las cifras porque quiero llegar de lleno a la guía, pero sí sabemos que hay, digamos, una oportunidad para hacer las cosas de mejor forma y poder alcanzar números mayores de valorización, ¿cierto? Así que les voy a dejar esta lámina que ustedes conocen, del 2019, que es la fuente, todo está con fuentes, también quiero recalcarlo, del anteproyecto de los decretos de Meta. Quisiera llegar a contarles un poco, ponerlos al día en qué está el pacto. En noviembre del 2018 se firma este compromiso, como les dije, entre el Ministerio del Medio Ambiente, el Ellen MacArthur Foundation y la coordinación que alojada en Fundación Chile. Entre marzo y abril del 2019 se sumaron los socios fundadores y en abril, entre abril y julio, se construyen los compromisos. Entre julio y agosto se convoca, digamos, a todo este ecosistema. En enero se lanza la hoja de ruta y entre julio y octubre lo que hemos estado trabajando ahora son las mesas de trabajo que les voy a explicar en otras láminas, todo el trabajo que se ha hecho, qué tenemos proyectado de aquí a fin de año y lo que se viene al 2021. Entonces, tal como dice ahí a la izquierda, Circula el Plástico o el Pacto Chileno de los Plásticos está liderado en Chile por el Ministerio del Medio Ambiente y Fundación Chile y se está trabajando de la mano, ¿no es cierto?, con la Fundación Ellen MacArthur para ser parte de la red global de los pactos por los plásticos. ¿Cuáles son finalmente los 4 compromisos en que Chile se compromete? Son estos 4, que es tomar acciones, ¿no es cierto?, para eliminar o ver qué podemos hacer, ¿no es cierto?, con los llamados plásticos problemáticos innecesarios a través de, como les dije, esta oportunidad de rediseñar, innovar, lograr que el 100% de los envases sean diseñados para ser reutilizables, reciclables o compostables, que 1/3 de los envases y embalajes plásticos domiciliarios y no domiciliarios deben ser reusados, reciclados o compostados, y que estos envases, el cuarto, deben tener entre sus distintos formatos en promedio un 25% de material reciclado. Tenemos, como les dije, una hoja de ruta ya trazada, que fue un trabajo inmenso que hicieron todos los miembros del pacto. Está descargable en circulalplástico.cl. Tampoco vamos a entrar en detalle ahora en esto, pero quiero que sepan que en el fondo todo esto es lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo ha sido la gobernanza? Existe un comité estratégico, existe también un comité técnico que avala todo lo que vamos avanzando y un comité de comunicaciones. Está, por supuesto, el equipo de Fundación Chile detrás, trabajando como hormiguita, ¿no es cierto?, en todos los grupos de trabajo. Hay 6 grupos de trabajo: diseño circular, reuso, innovación abierta, infraestructura, cultura y diálogo. Y lo que hemos hecho es articular y diseñar un plan de trabajo en el corto plazo, 2020-2021, para ahora ya entrar de lleno, ¿no es cierto?, en la fase de implementación de estas iniciativas para lograr las 4 metas que les mostré unas láminas atrás. ¿Cuáles son los hitos de corto plazo o los quick wins que queremos lograr en cada uno de los grupos? Yo sé que ustedes lo pueden estar viendo quizás muy pequeñito, pero les quiero contar que en diseño circular tenemos que acordar, trabajar en conjunto, depurar este listado de, como se llama, de problemáticos, de plásticos problemáticos que pudiéramos trabajar, innovar para ver qué otras opciones tenemos con este listado. En cuanto a reuso, estamos fomentando la colaboración que se llama B2C, Business to Consumer,
ahí vamos a lanzar, que aprovecho al tiro de dejarlos invitados para el 3 de diciembre a un seminario a nivel latinoamericano sobre el reuso, o en inglés se llama el Upstream Innovation, que lo publica el Ellen MacArthur Foundation y va a tener una versión en español, y nosotros queremos hacer este lanzamiento latinoamericano. En cuanto a innovación abierta, vamos a abrir un programa de innovación abierta donde hemos también trabajado muy de la mano con nuestros socios para ver cuáles son sus reales dolores de cabeza y buscar en el fondo las soluciones más efectivas para esos dolores de cabeza. En cuanto a infraestructura, estamos llevando a cabo varios estudios, algunos legales, otros más tecnológicos, y también estamos muy felices con el acuerdo de producción limpia que va a llevar a cabo a CIPLA sobre las resinas o el mercado de las resinas, y ahí nosotros vamos a poder apoyar de alguna forma en el estudio de línea de base. En cultura estamos trabajando, bueno, este es nuestro primer hito, ¿no es cierto?, la guía de comunicación, pero también vamos a tener campañas masivas e intervenciones urbanas público-privadas, porque sin todo este esfuerzo, sin concientizar o trabajar con el consumidor, es muy difícil que también logremos avanzar. Y en diálogo estamos también haciendo estudios normativos sobre el uso real que se puede hacer de material reciclado en envase y embalaje, y seguimos permanentemente elaborando, analizando qué otros acuerdos de colaboración nos hacen falta en toda la cadena de valor. Para el próximo año, no me quiero detener mucho, tenemos muchas guías que vamos a trabajar en diseño circular. En modelos de reuso vamos a pasar a la fase business to business. En innovación abierta ya en marzo tendríamos que estar cerrando esta convocatoria y viendo cómo ajustamos, ¿no es cierto?, la solución y el dolor de cabeza de todo lo que hemos levantado en esta primera fase. En infraestructura queremos, esto es bien importante, tener un estudio bien detallado sobre el flujo de plásticos en Chile, y también teniendo todas las otras fases ya más avanzadas de estudios legales, de tecnologías, de números, poder elaborar un programa de atracción de inversionistas. En cuanto a cultura, queremos trabajar un programa educacional, eso es más de largo aliento, y en diálogo, como les había dicho, está permanentemente, de eso se trata el grupo, sentarse a dialogar, ver dónde están los cuellos de botella, qué otras. Bien, vamos a retomar pronto la conversación. Antonia Biggs nos contaba detalles de este proyecto, de esta iniciativa en nuestro país que aterriza precisamente a nivel local los objetivos en relación al plástico. La directora del Pacto Chileno de los Plásticos. Vamos a tratar de retomar el video pronto de Antonia, quien nos va a contar detalles precisamente respecto a lo que se está haciendo en nuestro país y el aterrizaje local de esta iniciativa global. Queremos avanzar precisamente con la mirada internacional respecto a lo que se está realizando en relación a este pacto global por el plástico. Y para eso nos acompaña ahora Andrea Sino, International Partnership Manager de RAP UK, quien desde Londres precisamente nos va a contar detalles de las iniciativas y la experiencia en el Reino Unido. Sí, vamos a estar en conexión nuevamente con Antonia, ¿sí? Tenemos la conexión con Antonia, me confirman precisamente. Entonces vamos a retomar precisamente el punto que nos planteaba Antonia y su exposición para seguir con la mirada local, y luego vamos con Andrea. Primero retomamos el contacto con Antonia. Todo esto para entrar, como les dije, a nuestro primer hito del grupo de cultura, que es la guía de comunicaciones, que le hemos puesto el nombre Manual de Conceptos y Buenas Prácticas asociadas a la economía circular de los plásticos. Bueno, primero quiero agradecer fuertemente al equipo que estuvo detrás, a Paula, a Marieta y a Francisca, que pasaron día y noche elaborando este manual, y a todos y cada uno de los socios que se tomó el tiempo de revisar la guía, de enviar sus observaciones y comentarios. De verdad, sin ustedes no podríamos haber hecho todo esto. Entonces, lo primero es aclarar cuál es el objetivo y el alcance de la guía. La guía tiene como objetivo ser una herramienta, como dice ahí, válida para alinear y consensuar las principales definiciones y conceptos asociados a la economía circular de los plásticos, y entonces potenciar la adopción y aplicación efectiva
de los principios básicos y buenas prácticas asociadas a su comunicación. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. Nos cuesta comunicar a veces lo que estamos haciendo, nos cuesta difundir, nos cuesta expresar de forma fiable, correcta lo que estamos haciendo. Entonces, esto está dirigido a las empresas y organizaciones en general, a las agencias de publicidad y comunicaciones y a la ciudadanía también. Entonces, es una herramienta para conocer e internalizar los principios o los conceptos de economía circular. Es un recurso válido también para establecer y comprender los principios fundamentales deseables en la comunicación en general relacionada con la sustentabilidad. Y este documento permite establecer y conocer buenas prácticas y recomendaciones. Es bien práctico, como les voy a mostrar. No les voy a mostrar toda la guía porque es larguísima y vuelvo a recalcar toda la gente que estuvo detrás armando esto, que fue un trabajo muy, muy duro. Pero aquí primero hay que partir con, ¿cierto?, esta guía o estos principios básicos de una comunicación sostenible. Estoy hablando de comunicación sostenible en general. ¿Ya? Esto, la fuente es de ONU Ambiente del 2017, una guía muy buena que ellos tienen, donde hablan de estos 5 principios: transparencia, claridad, pertinencia, fiabilidad, accesibilidad. Voy a pasar rápidamente por ellos para que tengamos idea de qué se trata. Cuando hablamos de fiabilidad, ¿a qué nos referimos? Basarse en información exacta y veraz desde el punto de vista científico. Asegurarse la solidez y consistencia de la información y comprobar los datos y las hipótesis. O sea, esto, y créanme que yo tengo algunos socios que lo han aplicado y es bien interesante y es mucho más potente también para el consumidor que está al otro lado si hay esta información detrás. Perdón. Fiabilidad. Abarcar los aspectos más significativos, dónde están los hotspots, los puntos críticos de lo que ustedes van a mostrar hacia afuera. No encubrir el rendimiento deficiente de un producto, ni las transferencias, los impactos o sociales, ¿ya? O sea, lo que se llaman trade-off. Presentar, es decir, presenten los beneficios reales que vayan más allá del cumplimiento de las leyes. A eso nos decimos con pertinencia. A eso nos referimos con pertinencia. O sea, lo ideal es mencionar las principales mejoras en los ámbitos más importantes. Claridad, es decir, hacer que la información sea útil para el consumidor, establecer un vínculo exclusivo y directo entre la afirmación y el producto, proporcionar información explícita y fácil de entender y definir claramente cuáles son los límites de esta afirmación que ustedes están haciendo. Perdón. Transparencia. Responder a la demanda de información del consumidor sin ocultar información importante. Esto es, valga la redundancia, muy importante. Dar a conocer la identidad del autor de la afirmación y el proveedor de los datos que ustedes dijeron en la primera parte, ¿no es cierto? Indicar la trazabilidad y el origen de la afirmación, las fuentes, ¿no es cierto? Los métodos, poner la información confidencial a disposición de las entidades competentes. Accesibilidad, optimizar la visibilidad de la información, que la afirmación sea fácil de encontrar, ¿ya? Que la información llegue al consumidor y no que éste tenga que buscarlo o llegar a ella. Facilitar el acceso a la información, es decir, que la información a proximidad del producto, en el momento y el lugar requerido, ¿ya? O sea, vamos a ver unos ejemplos después para que quede más claro. Entonces, lo que les mostré recién fue aplicado en general cuando uno quiere decir una afirmación sobre la sostenibilidad. Pero que ahora, entrando un poquito más en la economía circular de los plásticos, lo que queremos es que se logre una comunicación transversal en la organización. El mensaje asociado a la economía circular necesita ser comunicado estratégicamente tanto interna como externamente. Esto requiere en el fondo que todos los miembros de la organización tengan una visión compartida, donde se alineen los objetivos con respecto a su propia cultura circular. Para esto se requiere capacitar a los mismos miembros de la economía circular y cómo se aplica dentro de la organización. Ojalá, por supuesto, que los mensajes sean transparentes, consistentes y persuasivos.
O sea, que se debe asegurar que los mensajes asociados a la comunicación sean como les acabo de decir. ¿Cómo? Vamos a ver algunos ejemplos, y así está la guía. Afirmaciones que se deben evitar y afirmaciones recomendadas. Por ejemplo, somos una empresa circular. Debiera ser, somos una empresa que potencia la economía circular o en camino hacia la circularidad, ya que hemos logrado, por ejemplo, reducir la huella de carbono, ofrecer productos reutilizables y nombrarlos. ¿Ya? A eso nos referimos. O este es un envase circular o desarrollado en base a un diseño circular, evitar decir eso y decir, este envase es circular, ya que todos sus componentes son reciclables al final de su vida útil y para más información visite ta, ta, ta. A eso nos referimos. Les dije, no voy a entrar en toda la guía, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, reutilizar? Las buenas prácticas asociadas al reuso en la economía circular deben tener foco en potenciar la circularidad del modelo en la comunicación y sus beneficios desde el ámbito ambiental y económico. Es así como se recomienda destacar las cualidades o características que sean atractivas para el consumidor, donde se pueda posicionar como una oportunidad de innovación para cambiar la forma en que pensamos sobre los envases y embalaje y el alto valor que puede generar para los usuarios y las empresas. Esto puede ser difícil de digerir y por lo mismo siempre tenemos un caso práctico. Ejemplo de una buena práctica. Potenciar las características o los pasos del modelo. ¿A qué nos referimos? Compra única del envase recargable. Eso es potenciar una característica o un paso a paso, ¿cierto? El tiempo de reuso o la cantidad de ciclos de un envase reutilizable en un periodo de tiempo. La facilidad para recarga el envase y el ciclo asociado. Y comunicar esos beneficios. Ahorro en envases plásticos, toneladas de plásticos ahorradas gracias a la acción de los clientes, ahorro en dinero asociado a una menor compra de nuevos productos o los beneficios ambientales. El reciclaje. Dentro de la comunicación asociada al reciclaje es clave especificar toda la información y características que hacen que un envase sea reciclable, tanto en la etiqueta de él o los productos como en la comunicación o difusión que hace la empresa o organización de esta. Aquí una buena práctica recomendada es el ecoetiquetado. Yo elijo reciclar, está bien detallada en nuestra guía para que por favor lo miren. Este es un gran esfuerzo también que se ha hecho últimamente. Una forma correcta de comunicar la reciclabilidad de un envase desde la ecoetiqueta debe considerar como base lo que hemos dicho, la transparencia, la claridad, la veracidad de la información. Por eso se debe evitar a toda costa utilizar símbolos que parezcan contradictorios o que no estén acompañados de una especificación o una acción que deba hacer, ¿no es cierto?, el consumidor. ¿Cuál debiera ser la información base? Es decir, la certificación por el organismo que respalde o garantice que la información entregada, los componentes, la materialidad, si es reciclable o no, u otra información adicional que se recomienda siempre incorporar son instrucciones de qué hacer, referencia a la página web, la bandera de Chile si es que el producto va a ser exportado. Me quedan pocos minutos, así que me voy a apurar un poquito más. Nuevamente recalcamos este esfuerzo que se ha hecho últimamente con el sello de reciclabilidad o el Yo elijo reciclar, donde se le da también una instrucción y se detalla muchísimo más la materialidad. Compostaje. Esto es, ¿cierto? A la hora de hablar de compostaje, es fundamental que la comunicación, la cualidad de compostable sea certificada y que especifique la información acerca del tipo de proceso que se debe llevar a cabo para que efectivamente se produzca el compostaje del producto del envase. ¿Ya? Entonces, para eso es clave establecer si el producto envase es compostable a nivel domiciliario o industrial, potenciar la comunicación del ciclo asociado al compostaje industrial o domiciliario, informar acerca de las condiciones necesarias para la compostabilidad. Entonces, y a la hora de hablar de compostable y hacer difusión asociada a ella, no debe confundirse con biodegradable.
estos varían en tiempo y condiciones de degradación. Un envase que es biodegradable no necesariamente es compostable, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios ejemplos prácticos de qué hacer y qué no hacer a la hora de comunicar algo de este estilo. Con esto cierro, por ejemplo. Con esto cierro. Afirmaciones a evitar, 100% compostable. Evitar el lenguaje que no tiene un significado específico. La clasificación de compostable debe ir acompañada de información sobre su eliminación. Es decir, como está al otro lado, este producto está certificado por XX organismo para su compostaje industrial. Entonces, por ejemplo, tras su uso, coloque el envase en su contenedor de residuos orgánicos o no ponga este embalaje en su papelera de reciclaje. ¿Se entiende? Con instrucciones claras para poder guiar de mejor forma. O no apto para el compostaje casero. Entonces, como les digo, esta guía está pensada así, que sea lo más práctica y amigable posible, con qué hacer, qué no hacer, los principios que están detrás, los últimos ejemplos, todo con fuentes fiables, a su vez nosotros, con fuentes de ONU, con datos de ACIPLA, con la revisión que tuvieron tiempo de hacer parte de nuestros socios del grupo de cultura, del comité de comunicación y un equipo que estuvo detrás. Así que agradecemos enormemente este hito y que poder compartirlo con ustedes hoy día. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Antonia, por participar junto a nosotros, la directora del Pacto Chileno por los Plásticos, Fundación Chile. Gracias por esta exposición con este aterrizaje local, como decíamos, para las acciones que se están llevando adelante en nuestro país. Y ya les habíamos adelantado, queremos tener también la mirada internacional respecto a lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Para eso nos acompaña Andrea Sino, International Partnerships Manager de RUP UK, quien desde Londres precisamente nos va a hablar sobre cuál ha sido la experiencia del Reino Unido, uno de los países pioneros en este pacto global, al que luego se sumaría Chile también, respecto a este tipo de iniciativas, las aplicaciones sobre todo desde el ámbito de la comunicación y del marketing en relación a estos productos. Andrea, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a Circula el Plástico y a la Fundación Chile por invitarme a participar de esta publicación, y felicitaciones. Estoy muy orgullosa de que ya estemos llegando a la fase de implementación y empezando a sacar resultados. Soy testigo de que todos los miembros del pacto y la Fundación Chile, por supuesto, han dedicado mucho tiempo a este y otros productos que todavía están trabajando. Así que estoy muy contenta y orgullosa de que por fin ya podemos mostrar a todos todo el trabajo duro que hemos estado haciendo detrás de cámaras. Hoy día estoy acá desde un rol distinto, desde mi nuevo rol, y vengo a contarles un poco cómo se da el tema de comunicación y vinculación con el ciudadano en los distintos países donde existe un pacto de los plásticos. Les voy a contar un poco la experiencia en particular de UK y de algunos otros países que me ha tocado ver en estos 2 meses ya en el nuevo rol. Hoy día estoy trabajando en una organización que se llama RUP, que es el Waste and Resource Action Program. Es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo crear un mundo en el cual exista un uso sustentable de los recursos. RUP, si bien está basado en el Reino Unido, trabaja con aliados a nivel internacional, exportando un poco los modelos que implementa acá y adaptándolo a los distintos países. Y uno de los primeros modelos que desarrollaron es justamente el tema del Pacto de los Plásticos. Venía ya de un modelo. RUP no solamente trabaja en plásticos, trabaja también en alimentos, en textiles, en algún momento en aparatos eléctricos y electrónicos y en otros sectores más. Pero en el 2017, bueno, desarrolló este modelo con la Fundación Ellen MacArthur y está apoyando el desarrollo de los pactos en distintos países alrededor del mundo. RUP, al igual que la Fundación Chile, tiene un rol muy similar que es la coordinación de los distintos actores del sistema, que son los gobiernos, autoridades locales, los ciudadanos, por supuesto, que es lo que vamos a hablar hoy, las empresas, ONGs, y cómo
va conectando y alineando a todos estos actores, alineando las acciones y las visiones de ellos para juntos ir hacia un mundo más circular, ¿cierto? En el caso de los plásticos, un mundo en donde el plástico nunca termine contaminando el medio ambiente. Como les decía, RAP estamos trabajando con la Fundación Ellen MacArthur y en varios países. Ya me ha tocado en el poco tiempo que he estado acá trabajar en 3 continentes distintos ya. He estado trabajando con Canadá, Estados Unidos, en África, muy interesante, con Sudáfrica, que lanzaron hace poco la hoja de ruta, que la pueden ver en su página web, y están avanzando súper bien también. Y en Kenia estamos desarrollando uno nuevo. Y bueno, y lo último también me ha tocado empezar a trabajar la hoja de ruta de Europa que vamos a publicar en diciembre de este año. Ya les mandaré la información. Salí de Chile de la hoja de ruta que estábamos empezando a implementar, a volver atrás a desarrollar otra hoja de ruta, pero ha sido muy interesante. Y es impresionante la conexión que hay entre los distintos países. Si bien obviamente las realidades locales son distintas, al final los temas que uno discute son bien parecidos porque los objetivos son bien parecidos. Y lo mismo pasa con el tema de comunicación a los ciudadanos, ¿no? Si bien esto es un tema que por supuesto se tiene que adaptar demasiado al contexto y cultura local, los mensajes que como red global de pactos queremos transmitir a los ciudadanos, los cambios de comportamiento que buscamos, son los mismos. Entonces ahí eso es lo bueno, el beneficio de poder explorar un poco cuáles son las buenas prácticas, las cosas que han funcionado, las que no en otros países, y espero traerles ahora algunos ejemplos interesantes de eso. Entonces, solamente para reflexionar un poco cuáles son estas conductas que nosotros queremos incentivar o cambiar con los ciudadanos, acá lo dividí como en 4 ámbitos, ¿no? Lo primero es que buscamos que los ciudadanos tengan una mayor motivación por informarse, ¿no? Y eso viene desde la sensibilización que sí, hay un problema, pero también de que hay algo que se puede hacer al respecto, ¿no? Entonces no es solamente decir, por ejemplo, no al plástico, digamos, porque ahí uno puede generar un impacto ambiental mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces se trata de generar como ese enganche de, uy, me quiero informar más, ¿no es cierto? Eso es parte de nuestro rol. Y ahí, obviamente, entregar la información correcta para que sepan cuál es su rol en todo esto. Y también parte de su rol y parte de lo que tenemos que incentivar es que ellos transmitan este mensaje a sus pares, ¿no? Y que transmitan el mensaje correcto a sus pares para que todos empiecen a sumarse, digamos, a este desafío. El segundo ámbito tiene que ver, por supuesto, la primera parte con la compra, con la decisión de compra. ¿Cómo elijo yo los productos? ¿Qué tengo que buscar en los productos, ¿cierto? En los envases, en particular en este momento. ¿Qué tengo que buscar en un envase para que efectivamente esté optando por el envase más sustentable? Y ahí son 3 mensajes claros que nosotros queremos promover como Red Global de Pactos. El primero es, en lo posible, preferir modelos de reuso, ¿cierto? Donde existe esa posibilidad, esa disponibilidad, preferir esos modelos. Si no es posible, entonces preferir envases que sean reciclables en donde yo estoy. Y además también es clave que los consumidores empiecen a preferir envases con material reciclado. Así se vean distintos, así no sean transparentes o no tengan ciertas cualidades a las que estamos acostumbrados. ¿Cómo empezamos a lograr que ellos vean un beneficio en generar esa demanda de material reciclado y para que así las marcas también empiecen a incorporar más material reciclado en sus envases? El tercer ámbito tiene que ver con, ok, ya tengo el producto, ¿qué hago con este producto, no? Yo como consumidor no solamente tengo la responsabilidad de comprar algo que sea más sustentable, sino obviamente tiene mucho que ver con qué hago después. No sirve de nada comprar un envase reciclable si no lo voy a reciclar. O si no lo voy a reciclar de manera correcta, porque no solamente es incentivar efectivamente el reciclaje después de usar el producto y llevarlo donde lo tengo que llevar, pero también una vez que ya superas esa barrera de ok, está llegando material, es qué material está llegando, ¿no? Y cómo está llegando. Y obviamente para tener una calidad de material reciclado que pueda incorporarse en los envases, yo necesito que ese material me llegue de cierta forma. Entonces educar sobre cómo reciclar también. Y finalmente, el último ámbito tiene que ver con
cómo yo recibo y me ajusto a la retroalimentación de los consumidores. Entonces, mucho de esto no es como bombardearlos con información y decir, bueno, esto es importante, tú tienes que hacer esto, tienes que elegir estos productos, luego tienes que reciclar de esta forma, sino también es, ok, ¿cuáles son las barreras de por qué efectivamente hoy no lo estás logrando? ¿Y qué puedo hacer yo para modificar o el sistema o la comunicación para que sea más efectiva para los consumidores? Entonces, viendo todos esos ámbitos en los que tenemos que trabajar, por supuesto, solamente me gustaría dejar claro que, claro, hay un rol para los pactos, hay un rol para este modelo como colectivo, pero también hay un rol individual de las empresas, ¿no? Y ambos son importantes y ambos son complementarios. Uno no puede solo, ¿no? El otro lo apoya y amplifica el mensaje. Entonces, quizá el rol de los pactos es más generar los mensajes correctos, generar además esos mensajes como con más legitimidad, que tienen como la opinión de varios distintos actores, ¿cierto? Que no estoy beneficiando uno sobre el otro, sino estoy tomando todas los comentarios y entregando un mensaje como consensuado al consumidor, pero también las empresas son aquellas que tienen obviamente más acceso a los consumidores, sea en el envase, en las tiendas, en las campañas, o sea, el pacto, este tipo de iniciativas colectivas, nunca va a tener una campaña grande si no es apoyada por todos los miembros y colaboradores que están, o sea, miembros y colaboradores que son parte del pacto y de la iniciativa colectiva, ¿no? Entonces, es importante entender que cada uno tiene su rol y que los dos tienen un rol importante en que esta comunicación sea efectiva y funcione. En cada país, obviamente, hay una estrategia distinta de cuáles son las prioridades. Obviamente hay muchos mensajes que yo quiero comunicar de una forma u otra al consumidor, sea a través del pacto o a través de las empresas. Y en UK esta es la estrategia de vinculación ciudadana que ellos desarrollaron, porque en base obviamente, a toda la investigación que tenían de cuáles son los hábitos y comportamientos del consumidor en el Reino Unido, ellos definieron, bueno, el rol del pacto va a estar en promover estas tres cosas. En el caso de ellos, priorizaron, lo primero es cambiar la conversación en el sentido de que, bueno, se estaba hablando mucho del plástico como algo negativo, algo que era solo impacto, que hay que eliminarlo por completo, y se empezaban a generar estos mensajes que son equivocados, ¿no? Porque no necesariamente al eliminar el plástico tú estás reduciendo tu impacto. A veces incluso cuando lo reemplazas por algo que tiene un mayor impacto es incluso peor. Entonces es saber bien cuáles son los atributos de este material, cuándo conviene usarlo, cómo conviene usarlo y qué acciones tengo que tener yo como ciudadano para vincularme con este material, ¿no es cierto? Sean envases, embalajes o en otros ámbitos. Entonces ellos generaron una campaña que se llama Clear on Plastics, que les puedo después mandar el link, y básicamente esa campaña lidera el pacto porque al final el pacto puede generar información como más neutra en ese sentido, de decir todas las cosas del plástico, ¿no? Lo bueno, lo malo, etcétera, sin ningún interés de por medio. Entonces lo primero es que entiendan eso. Lo segundo para ellos tiene que ver con incentivar el reciclaje. Supercharge Recycling, ellos lo hacen a través de una campaña que se llama Recycle Now. De ahí les voy a contar un poquito más de esta campaña. Es una campaña permanente, pero también tiene una semana puntual en el año en que es muy potente. Y ellos generan mensajes que después todas las marcas van amplificando en sus comunicaciones con el consumidor, ¿no? Y bueno, y generan todos los contenidos para esta campaña que se llama Recycle Now. También tiene una página web que tiene mucha información para el consumidor y bueno, y después les puedo mandar el link de eso para que lo vean. Y lo tercero en su estrategia tiene que ver con, ok, ya, te estoy diciendo más o menos cómo manejarte con este material. Te estoy diciendo que incentivemos el reciclaje, pero también dentro de todo esto te estoy pidiendo que reuses, ¿cierto? Sobre todo en el Clear on Plastics. Pero para que yo pedirte un cambio de comportamiento necesito darte las opciones, las herramientas para que tú efectivamente puedas hacer ese cambio de comportamiento. En el caso de ellos, esa área se enfoca más que nada en modelos de reuso, en decir, bueno, ok, ¿cómo las empresas generamos el modelo para que los consumidores efectivamente puedan implementar la práctica, la cultura de reuso, ¿cierto? Y uno pensaría, claro, el reuso quizás debería estar en un lado más técnico, pero acá
no se trata del lado técnico de la cadena logística y cómo logro armar ese modelo como más teóricamente, sino se trata de cómo con el consumidor vamos aprendiendo juntos cuál es un modelo que me calza a mí, pero también le calza a ellos, ¿no es cierto? Como ellos son los que van a usar este modelo. Entonces, hay mucho de entender cómo podemos hacer que esto sea beneficioso para ambos lados y por eso está en el área de comunicación, contacto directo con el consumidor, más que en el área como más técnica del pacto. Hay 3 tipos de comunicación, esto por supuesto lo sabemos todos, bueno, seguramente hay muchos más, pero estos son como los 3 clave que manejan en los distintos pactos o lo que me ha tocado ver. El primero es el envase en sí, el producto en sí, cómo en el producto yo puedo generar mensajes para el consumidor. El segundo es en la tienda, en los lugares de compra, cómo puedo entregarle las herramientas y los mensajes al consumidor para que tenga los comportamientos que me gustarían. Y el tercero son las campañas, ¿no? Que pueden ser en redes sociales, pueden ser en las calles, en los medios, etc. Y les voy a contar ahora algunos ejemplos exitosos que se han dado en los distintos pactos para cada uno de estos. Entonces les voy a mostrar algunos casos para cada uno de los sistemas. Lo primero en el producto, ¿no? Lo más básico que tienen todos los pactos, que es lo más importante, digamos, para el consumidor, es dar un mensaje claro de qué es reciclable y qué no en el envase que yo te estoy entregando. Obviamente sabemos que en Chile ya se está avanzando con este APL de ecoetiquetado y es súper bueno, entonces ya por fin tenemos un sistema como más homologado de cómo comunicar esto al consumidor y no tenemos tantos mensajes y iconitos que confunden, o esperamos no tenerlo en el corto plazo, pero básicamente este sistema OPRL, On-Pack Recycle Labeling, y lo pueden buscar ahí en la página web, es súper claro, te dice básicamente qué cosas son reciclables a nivel nacional, o sea, y a nivel local, en todo el Reino Unido, por así decirlo, qué cosas son reciclables en ciertas partes del Reino Unido, entonces te dice, bueno, check local recycling. Depende de dónde estás, en qué ciudad estás, si es reciclable o no. Y si tú entras a la página web, te lo dice, por supuesto, bueno, este envase en donde tú estás, sí o no. Y lo tercero, que es clave también, que no es reciclable actualmente. Muchas marcas como que si es reciclable lo quieren comunicar, si no es reciclable no, pero es súper importante ser transparente y decir que sí y que no para que el consumidor sepa qué hacer, ¿no? Porque si en verdad te va a empezar a poner, tiene alguna duda porque no está claro en el envase y te va a empezar a poner en los flujos de reciclaje cosas que no son reciclaje, puedes contaminar ese flujo de reciclaje, ¿cierto? Y en verdad es menos efectivo después del sistema. Entonces también es importante decirle, bueno, esto no, esto hoy día lo tienes que botar a la basura. Y es así, ¿no? Y vamos a trabajar para que no sea así, pero ser transparente en eso. Y hay marcas acá que lo hacen de esa forma. No solamente se afilian a estos sistemas para decir, uy, sí, mi envase es reciclable, sino que también, bueno, no, este hoy día no lo es. Y lo otro es que, claro, no solamente es poner el iconito, sino decir, por ejemplo, si es que es reciclable en algún local, ojalá decirle al consumidor en dónde. Entonces, en este que está en el medio, le dicen, bueno, ¿sabes qué? Estas bolsas no son reciclables on curbside, quiere decir no son reciclables cuando te vienen a recoger los residuos a la casa, pero sí en las tiendas. Entonces tú tienes que llevarlo a ciertas tiendas. Te dicen cómo efectivamente puedes reciclar el producto. Y lo que quería comunicarles acá es que yo entiendo que muchas veces dicen, bueno, es un país más desarrollado, lleva mucho tiempo con esto, entonces tienen un sistema establecido, es más fácil sumarse, pero hay otros países que no tienen un sistema establecido y que igual ciertas marcas están tomando liderazgo en decir, bueno, dado que no hay un sistema para el país, yo voy a tratar de generar como información clara en mis productos para que mis consumidores puedan hacer algo con mis envases. Y este ejemplo de acá, que lo voy a mostrar si no funciona, es de Malasia. Es de una marca que está acá. Pero en el fondo ellos no tenían este sistema y bueno, entonces generaron su propio cuadrito que es similar al que están desarrollando en Chile y dijeron, bueno, nosotros le vamos a dar información clara, nos hartamos de tantos simbolitos, de tanta confusión y le vamos a dar información clara a nuestros consumidores. Y obviamente hay una campaña asociada, que lo acaban de lanzar hace poco en medio de la cuarentena, ha sido complejo, pero
han logrado establecer este sistema en un país en que no está claro el sistema de cómo comunicar al consumidor. Entonces no hay excusas para no hacerlo, básicamente. Otro tipo de comunicación en los envases es, obviamente, los mensajes que queremos dar, ¿no es cierto? Como para que tú elijas el producto más reciclable, tienes que saber si es reciclado o no. Para que elijas productos con material reciclado, tienes que saber si tiene material reciclado o no. Y acá, obviamente, hay que ponerse un poco más creativos, ¿no? Porque hay poco espacio, obviamente, en los productos de cómo y dónde lo podemos comunicar. Coca-Cola lo hace en las chapitas, ¿cierto? Y bueno, y hay otros que ya lo toman más como el mensaje clave del producto. Evian tiene este sistema bottle to bottle y su principal comunicación cuando tú ves su envase, su etiqueta, es, bueno, esta botella está hecha de otras botellas. Y también es importante ser claros con la información, ¿no? Si vamos a decir un mensaje así como es reciclable, bueno, es importante entender como la letra chica, ¿no? En este caso ellos cambiaron el envase y los films normalmente no son reciclables porque se pierden de alguna forma en el sistema, y en el fondo lo que ellos hicieron es que el film no se pueda despegar de la bandeja y por lo tanto te dicen, bueno, recicla ambos juntos porque son del mismo material y pueden reciclarse juntos. En el caso de las tiendas, les voy a contar de dos casos que están implementando distintos retail. El caso de Boots, ellos tienen este tipo de envases que no son ampliamente reciclables, es decir, no son reciclables si te lo recogen de la casa, pero que ellos encontraron una forma de cerrar el ciclo, ¿no? De cómo ellos pueden lograr que sí lleguen a sistemas de reciclaje. Y ahí entonces era poco eficiente pedirle a los consumidores, bueno, recicla esto, no, te lo vamos a recoger a la casa o un sistema así. Entonces dijeron, no, necesitamos que ellos vengan a nuestra tienda con el producto. ¿Cómo podemos lograr eso? Y ahí generaron este modelo de incentivo donde uno tiene una aplicación y al traer el producto para reciclar a la tienda, puedes escanearlo y eso te da puntos. Y al final la gracia de esto es que es un win-win tanto para el consumidor como para la tienda, porque al final, bueno, el consumidor obviamente gana un beneficio asociado y está generando este hábito de reciclaje, pero además la tienda, hay un tema de fidelización acá, ¿no? Porque obviamente el beneficio que yo te doy, los puntos que yo te doy para poder comprar nuevamente son en mi propia tienda. Entonces, por supuesto que ahí hay un enganche de, claro, así yo también consigo que los consumidores vuelvan a esta tienda a consumir estos productos. Y es bueno para todos, para el consumidor, para el medio ambiente y también para la empresa. Otro sistema en tienda es este modelo de reuso, que es de Waitrose, un supermercado acá, que se llama Unpacked. Y al final, un poco la gracia de este modelo es que no simplemente pusieron un pasillo de reuso en el supermercado y listo, bueno, estoy dándote la opción. No, generaron como todo un branding y una campaña y una cultura asociada a este pasillo, a este modelo de reuso, ¿no? Le dieron un espacio, una visibilidad grande y finalmente lo que hicieron fue, oye, te invito, consumidor, a adoptar este hábito conmigo, ¿no? Los dos lo vamos a adaptar a la vez y bueno, y acá fue súper exitoso este modelo en temas de la conexión con el consumidor y el cambio de hábitos con el consumidor. Obviamente todavía ellos mismos identifican, tenemos cosas que resolver en el tema logístico, de que nos lleguen los productos a granel, de que podamos mantener los precios, etcétera, y ese es otro tema que también se tiene que ver, pero en el fondo lo que lograron acá con todo este modelo es generar como entender mejor al consumidor, ¿no? Cómo se comporta y qué cosas aprecia y qué cosas le complican de este tema. Y también para hacerlo lo que hicieron fue convocar a lo que llaman Unpacked Advocates, que son básicamente personas que han sido específicamente entrenadas para estar ahí y explicarle al consumidor por qué estamos haciendo esto. También hay una página web con información, pero obviamente es distinto meterse a la página web, que no todos lo hacen, a tener a alguien ahí explicándole, oye, ya mira, así funciona el sistema, esto es lo que tú tienes que hacer, te ayudo, ¿qué necesitas? ¿Qué te parece? ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, porque al final generamos un impacto positivo y tener esa conexión cercana con el consumidor para ir aprendiendo juntos en ese sentido, ¿no? Y la gracia de esto también es que ellos monitorean los resultados, que muchos a veces no lo hacen. Empezaron con un piloto en una tienda y ahora tienen varias, o sea, les ha ido bien, y les ha ido bien comunicacionalmente también,
pero además monitorean los resultados y tienen cosas que contarle de vuelta al consumidor y decir, oye, mira, en tanto tiempo en tantas tiendas hemos ahorrado X cantidad de envases o de plástico. Este es el impacto que estamos generando juntos. Pero además al monitorear se van dando cuenta de otros beneficios asociados que quizá inicialmente no sabían que existían. Por ejemplo, en el caso de Waitrose, de Unpacked, han visto que este sistema también ayuda a la reducción de pérdida de alimento, tanto en las casas como en la tienda. Y ahí lo van monitoreando con el movimiento de stock y también con, obviamente, el feedback que le dan los consumidores respecto a este modelo, ¿no? Obviamente pueden comprar lo que necesitan, no tienen que comprar cantidades como preprogramadas, etc. Lo último que les quería contar es el tema, es mostrarles algunas campañas que han sido exitosas en algunas de las empresas del pacto acá. Y un poco la gracia de estas campañas es que van haciendo más como mainstream las comunicaciones respecto a la sustentabilidad. Entonces, normalmente cuando uno comunica sustentabilidad siempre es como, bueno, este es el impacto, por este motivo tenemos que hacerlo, esto es lo que tienes que hacer, etcétera. Pero acá lo hacen de una forma más lúdica, ¿no? Lo van conectando con actividades de día a día, con otras connotaciones. Y un poco el video que les quiero mostrar acá, que es una campaña de Coca-Cola, que básicamente es de todas las vidas que uno le puede dar a esta botella y cómo esa connotación se da en otro sentido en la vida y bueno, y ir adoptándolo, ese hábito como sin darte cuenta y no tan intensivo como, bueno, este es el impacto y esto es lo que hay que hacer. Así que... It was love at first. You could say it was the real thing. It certainly was. The first time we met, you had your top off straight away. It was mutual. It was going so well. It was until... Well, until you bottled it. But you gave me a second chance. And you still left me on the shelf. But then we got trolleyed together. And woke up on this bench. Recycling gave us a second chance. I'd say recycling gave you many chances. But no matter how much we changed, our love remained the same. That's the most romantic thing anyone has ever said to me. Inside a recycling bin. After enjoying our drinks, please recycle. I've got no sugar, but I sure am sweet on you. Blimey, I see you recycle your chat-up lines too. Esta es otra campaña de una marca que se llama Ecover y un poco la política de ellos es la transparencia con el consumidor. Y acá lo interesante es que ellos van comunicando lo que han avanzado, lo que todavía no y a qué se comprometen. Entonces no necesariamente a veces algunas marcas tienen miedo, el riesgo a comunicar sin tener todo solucionado, pero sí, como dice la guía, si es que las acciones que uno toma son consistentes con los valores de la marca, con los compromisos globales de la marca. Sé que si bien no tengo todo solucionado hoy, estoy comprometido a avanzar en ese camino. Está bien ir comunicando ciertos pasos que yo voy dando y no esperar a tener todo solucionado para comunicar, ¿cierto? El problema es cuando son acciones como muy puntuales que por otro lado estoy haciendo otras cosas que generan impacto que no se condicen con esa acción puntual. Bueno, entonces en ese sentido, en ese caso no es tan bueno comunicar eso si es que va a ser una acción puntual. Pero si es una acción dentro de una estrategia más grande dentro de la empresa, está muy bien ir comunicando esos avances, que es un poco lo que hace Ecover con esta campaña de Let's Live Clean, donde ellos se comprometen a irse alejando del uso de plástico virgen y te van diciendo, bueno, y parto con esta botella que está hecha de material reciclado y eventualmente el resto de mis productos también estoy transitando hacia allá. Y lo otro que hicieron ellos que también llamó mucha la atención fue este Rubbish Café, que básicamente es un café donde uno lleva sus envases reciclables y si son reciclables efectivamente, obviamente te ganas un café, ¿cierto? Y esto es una intervención, ¿no es cierto? No es un café que existe permanentemente en el tiempo, sino que lo van haciendo en ciertas épocas del año, un par de días, en distintos lugares de la ciudad. Y un poco la gracia es ir generando comunidad acá, ¿no? Entonces que tú te encuentres acá con otra gente que también le interesa el reciclaje y bueno, y todos generamos esta
esta pequeña comunidad y compartimos un poco este interés y estos hábitos. Para terminar, lo último que les quiero mostrar es el Recycle Now. Luego se pueden meter a la web y conocer más los productos que están ahí, pero mi último mensaje en esta lámina es la importancia de la colaboración. Al final, para tener un impacto a nivel país, a todos los ciudadanos, tenemos que unir las voces. Y lo que ellos hacen es, tienen una semana de reciclaje al año, una semana al año donde todas las marcas, todas las organizaciones, todos los municipios, etcétera, están enfocados en darle este mensaje al consumidor, ¿no? En usar esta marca de Recycle Now y darle el mensaje al consumidor de lo importante que es reciclar ahora, no mañana, no pasado, ahora. Y lo hacen obviamente a través de distintas herramientas, obviamente tienen videos, este video que hicieron este año, les fue súper bien, tienen 1,4 millones de visitas, y bueno, y tienen carteles, qué sé yo, y además incluso al tener obviamente los municipios, la gracia es que también puedes hacer cosas, intervenciones más ciudadanas como tener ciertos edificios iluminados de cierto color, tenían el logo en algunos edificios, bueno, y lograron un impacto gigante. Y la gracia acá es que esto no lo hubiese logrado ni las marcas solas, ni el pacto solo. Acá tuvieron que unir voces todos, sean competencia o no. Al final buscamos el mismo hábito, generar el mismo hábito en el consumidor. Al final el objetivo es el mismo. Queremos que reciclen más. Entonces, básicamente nos unimos una semana para todos dar mensajes en esa línea. El resto del año puedo hacer las campañas que yo quiera, personalizarlo en mi producto, en todas mis otras comunicaciones. Pero esa semana nos alineamos todos, ¿no? Y ese es el impacto que podemos tener todos alineados. Entonces es clave también generar esas comunicaciones colaborativas y no solamente irse por lo que cada uno puede hacer. Y acá obviamente hay un rol especial para el pacto. Bueno, esos son algunos de los ejemplos. Me pasé el tiempo, lo siento, Pau. Y nada, ahí tienen mis contactos, si quieren saber más de alguno de estos, los puedo contactar ahí, o si tienen más interés en algún tipo de comunicación, a lo mejor les puedo contar más cosas que he ido viendo en este camino. Así que eso es lo que quería contarles, muchas gracias y espero que sigamos en contacto. Bien, muchísimas gracias Antonia Andrea, por acompañarnos en esta jornada para poder profundizar precisamente en cómo la experiencia internacional nos puede dar algunas lecciones o pistas respecto al tratamiento comunicacional de estas iniciativas. Y nos vamos ahora a nuestro panel de invitados en esta transmisión en vivo desde la Fundación Chile para poder profundizar precisamente en estos temas, de cómo desde distintos actores se puede consensuar este trabajo para generar una estrategia comunicacional asociada a este pacto global por los plásticos. Además, como esto se traduce también en prácticas que están llevando adelante las agencias, las empresas también y otras organizaciones vinculadas a esta enorme responsabilidad. Quiero dejarlos de inmediato con nuestros invitados. Los presento. Está junto a nosotros Mark Minebu, director de Plastic Oceans Chile. Gracias por estar con nosotros, Mark. Bienvenido. También nos acompaña Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos, de Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola. Gracias, Paola. Bienvenida. Y también nos acompaña Diego Perry, gerente general de la agencia Wolf BCPP. Gracias por acompañarnos, Diego. Bienvenido. Bueno, junto a Diego, Paola y Marc estaremos conversando entonces en este espacio. Antes de ir de inmediato a esa conversación, quiero dejarlos primero con un material que preparamos junto a nuestros invitados para introducir este tema. En Chile estamos posicionando a través de una estrategia 360 la retornabilidad, un proyecto que hemos trabajado con diversos equipos de la compañía. Sabemos que las botellas retornables son 100% circulares, que pueden dar 12 vueltas en el caso de los plásticos y 35 en los de vidrio. Sabemos que son la elección de 8 de cada 10 hogares en Chile, tanto por su conveniencia como por su valor sustentable. Pero quisimos ir más allá. Beyond Limits. Nos propusimos organizar un hito único en Chile, el primer evento online e interactivo. Preguntamos, ¿quién quiere ser retornable? Y lo hicimos en compañía de nuestros socios embotelladores, clientes claves, autoridades y actores relacionados con el mundo de la sustentabilidad. Nos conectamos con más de 450 familias que siguieron el programa y participaron activamente del juego, además de aprender acerca de nuestros empaques
de conocer sus cualidades sustentables conectados con la necesidad de ahorro de las familias y su mayor disponibilidad en almacenes, e-commerce y tiendas de conveniencia. La ministra del Medio Ambiente nos envió un mensaje potente que reafirma el compromiso del país con este empaque a través de un proyecto de ley actualmente en discusión. Pasamos un entretenido momento junto a nuestras familias y aprovechamos de contar nuestra historia y conectar con este empaque 100% circular. Y por supuesto, no quisimos dejar pasar la oportunidad de agradecer y reconocer a nuestros socios almaceneros, quienes han empujado el hábito de la retornabilidad desde siempre. Nos propusimos ser el país ícono en la región para impulsar el hábito retornable en los ciudadanos. Un empaque que se pondrá en el centro de nuestras mesas, de forma transversal, en todos los hogares a través de Chile. There's something I need to tell you. This relationship isn't working. It isn't good for me. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. I became dependent on you. And you were always there for me, even when I was at my worst. But I didn't realize the damage you were doing. You created a toxic environment. Not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I'm making friends. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. 我们书店结束了。 तुम फिर से कभी नहीं मुझे दुख दोगे। Ni siquiera te necesito. Parce que j'ai une autre option. And it's a healthy relationship. Las cajas de Melt Pizza son 100% recicladas y 100% reciclables. En otra vida, quizás fueron las zapatillas del mejor basquetbolista de todos los tiempos, la consola que cambió al mundo o el cuaderno donde escribieron un mega hit. Y que vuelvan a tener otra vida, solo depende de ti. Saca el papel que las cuida de las manchas de aceite y listo, se recicla. ¿En qué se va a convertir tu próxima caja Melt? Bien, son puntos de partida para iniciar esta conversación junto a Diego, a Paola y a Marc. Y me gustaría comenzar primero con una pregunta más general y una reflexión respecto al tema que nos convoca precisamente, de cómo tratar comunicacionalmente este desafío enorme de cambiar la mirada respecto al plástico. Paola, a tu juicio, ¿en qué momento estamos en ese desafío desde el punto de vista comunicacional? ¿Qué nos muestra la experiencia también que han tenido ustedes? Desafío enorme, Sebastián, y nosotros estamos encarando este desafío con una mirada que tiene tres bajadas. Primero, una economía circular, una economía colaborativa y una economía de impacto. Colaborativa porque ningún actor vamos a poder, de alguna manera, mover la aguja de lo que necesitamos en cuidado del medio ambiente. Claro. Necesitamos reunirnos, con Marc hacemos tremendos trabajos juntos en términos de sociedad civil, los gobiernos, las empresas. Luego, tiene que ser de impacto, es decir, ese impacto que vamos a generar en nuestro negocio que promueva el crecimiento de todos los actores, tanto de nuestra cadena de valor en nuestro negocio, como ir más allá, un aporte a la sociedad. Y circular, que gran parte de lo que nos convoca hoy día, ¿no?, es cómo le damos valor y un revalor a todos nuestros productos y servicios para generar una cadena virtuosa. Sí, y que el plástico no sea solamente un desecho. Diego, en ese sentido, ¿cómo ves tú el tema desde el punto de vista comunicacional también, pero con una mirada más amplia? ¿Cómo se está manejando hoy día el concepto de la sustentabilidad, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente comunicacionalmente?
A ver, desde el punto de vista de la publicidad e incluso de la agencia de publicidad donde trabajo yo creo que uno de los actores que contabas tú, que diría de lo más relevante son las personas. La gente a la que tenemos que transformar un discurso en un cambio de comportamiento. Entonces yo creo que ahí hay un desafío gigante porque tiene que ver con incluso simplificar mensajes, hacerlos relevantes y planificar un viaje que implica que mucha gente cambie su manera de pensar, entienda el valor que hay detrás de esto y desde ahí asimilar un comportamiento nuevo. No es poco como desafío, porque cuando organizaciones se juntan, colaboran, es una buena partida, pero el transformarme eso en un vínculo con las personas es un desafío mayor y yo creo que ahí hay un trabajo súper importante y que hay mucho por hacer. Te diría que a mí, por ejemplo, leí la guía, que la encontré espectacular, pero hasta como consumidor es un contenido que requiere mucha educación. Claro, que hay que procesar y manejar. Marc, no es fácil, ¿no? Lo decía Diego, el desafío es enorme desde el punto de vista comunicacional y de generar ese cambio de mentalidad respecto a cómo vemos el plástico. Sí, obviamente nosotros como organización ONG trabajamos hace varios años en justamente la temática del plástico y los desechos en el océano. Y es un proceso muy lento, porque obviamente nosotros no vendemos un producto, no hacemos marketing como otras empresas, obviamente, o agencias, pero sí, obviamente estamos comunicando. Claro, y no educando. Educando, comunicando, entregando información, pero hoy en día solamente entregar información no es suficiente, como bien dijiste, necesitamos educar y empoderar a la gente para que quieran levantarse y decir, ok, ¿sabe qué? Esa acción quiero tomar y ojalá con más personas o colaborativamente. Sí. Paula, hablemos del caso específico de Coca-Cola, porque ustedes están desarrollando una estrategia precisamente. ¿Dónde están poniendo el acento en ese trabajo comunicacional? Estamos poniendo el acento, Sebastián, en dos líneas. Por un lado, en promover nuestros empaques retornables, como vimos en el video, son empaques tremendamente circulares, sustentables, y queremos de alguna manera educar a la ciudadanía a preferirlos. Son un empaque muy preferido hoy en los almacenes, tenemos que llegar también a nuevos mercados, estamos entrando a nuevos canales. Abrimos salas en Oxxo, en Petrobras, que son, digamos, gasolinerías, y que es un tremendo orgullo que nuevos canales estén abriendo. Tenemos un trabajo también que hacer en supermercados porque creemos que es un empaque tremendamente circular. Y por otra parte, es otra línea de acción muy importante para nosotros, tiene que ver con educar a la población y a la ciudadanía en la reciclabilidad de nuestras botellas de plástico de bebidas. Son 100% reciclables en la medida que terminen, ¿no es cierto?, en un punto limpio, para que puedan convertirse en nuevas botellas. Entonces creo que son los dos grandes desafíos que estamos encarando como Coca-Cola y muy de la mano con otros actores, porque de verdad, Sebastián, creemos que esto no es viable solos y es por eso que somos tremendamente orgullosos de participar en iniciativas colectivas como el Pacto por los Plásticos, que reúne a todo tipo de sociedad y donde ponemos problemáticas arriba de la mesa, tenemos que solucionar esas problemáticas y trabajarlas en conjunto, porque como decía Diego, cambiar hábitos es el gran desafío que tenemos. Marc, y más allá del caso de Coca-Cola, ¿qué te parece ese enfoque, digamos, desde el punto de vista de cambiar el foco, digamos, a lo que significa el plástico y, por ejemplo, reforzar la reutilización? ¿Es un camino correcto que dice la experiencia internacional, por ejemplo? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, totalmente de acuerdo que la reutilización obviamente es la solución más circular, porque al final el material mantenga su valor por más tiempo posible, que no se tiene que convertir en otro producto o hay mucho más procesos involucrados que cuando lo único que tiene que hacer es asegurar que la botella vuelve, se lava y obviamente se pone de nuevo en el mercado. Y también obviamente a nivel internacional es lo que se está promoviendo lo más posible. Circular es obviamente reutilizable, mantener el valor, pero también, como dijiste, educar y repetir y seguir educando, que no es solamente cuando yo, para mi fundación, decimos, oye, anualmente se tiran 8 millones de toneladas de basura al mar. Nadie sabe qué es. Cuando yo digo, es un camión de basura por minuto, ya. ¿Y qué parte de ese camión? ¿Cuánto soy yo responsable? Porque ahí hablamos también de responsabilidades. Y como dijiste tú, aquí tenemos que ser más transparentes, tenemos que decir, mira, no somos perfectos tal vez, pero estamos generando cambios y estamos promoviendo nuestro producto, pero también viene en una base, entonces ayúdanos, por favor, a hacerlo lo mejor posible. Entonces, Diego, ahí, ¿qué es lo que debe conseguir esa comunicación? El mensaje de las marcas, de las organizaciones, ¿qué es lo que debe conseguir en el consumidor para generar ese cambio?
A ver, yo creo que te respondería por etapas, porque Vale. me parece que este es un viaje que hay que ir de a poco, instalando ciertos conceptos y esperando ciertos cambios de hábitos y no tirar todo de una, porque es difícil de hacer una transformación tan grande. En los casos que me ha tocado a mí de cerca, por ejemplo, uno de los clientes que tenemos es Jansa, que acabamos de lanzar un cambio de empaque donde cambiaron la materialidad de todo su empaque aprendí ahora, o sea, polietileno de baja densidad, lo dije bien, ¿no? Ajá. Pero que fue importante para ellos porque se sentía un cambio concreto, no un discurso de un propósito, de una idea que quede solamente en palabras, sino que era un cambio súper concreto que lo estaban traspasando a las personas y nuestro trabajo fue armar un pool de piezas publicitarias y un plan de comunicación que simplemente explicara eso. Ese es uno de los casos que tenemos. Y en el de Melt, ponte tú, que fue el video que vimos, me pareció también interesante que una empresa, dentro de todo chica, no es de las grandes multinacionales, una empresa súper, que lleva pocos años de vida y que tenga ese mindset, esa idea de enseñarle a sus consumidores esta lógica circular. No es plástico en ese caso, es otro material, pero también como evangelizar en una manera de entender este uso de los empaques. A mí me gustaría como complementar un tema que es un tremendo desafío y creo que tenemos una responsabilidad enorme, que es cómo efectivamente nos conectamos con esa demanda del ciudadano. Porque veníamos de una historia en general, y puedo hablar del punto de vista probablemente de las empresas, muy unidireccional, ¿no? Nosotros queremos vender un producto y nosotros consideramos ese valor agregado y ponemos esa comunicación al servicio. Y hoy, y nos ha demostrado nuestro país, con todo lo que ha ocurrido con el tema constitucional, hay demandas, hay opinión y tenemos que desarrollar esa capacidad de conectarnos con el ciudadano, de entender lo que realmente es valorado para ellos, más que para la mirada de la ONG, de la empresa. Creo que ese es un tremendo desafío. Pero ¿cómo se define eso? Porque revisaba los datos y por ejemplo, el 83% del plástico de origen no domiciliario, eso pone el foco en las marcas, en definitiva. Entonces, ¿quién pone el énfasis? ¿Quién cambia primero, en el fondo, en esa relación, digamos, para llevar adelante, digamos, este accionar conjunto? Alguien tiene que liderar ese proceso de alguna manera. ¿Es el consumidor o es la marca? En particular, yo creo que las marcas, las compañías, tenemos una tremenda responsabilidad. Nosotros ponemos un producto, un servicio, y tenemos que hacernos cargo de ese producto, que tenga información nutricional, transparente, que la gente sepa lo que está comprando, por ejemplo, que sepa la trazabilidad en un empaque de plástico, que entienda una botella retornable, cómo es su ciclo y cuántas vueltas da hasta llegar, ¿no es cierto?, de vuelta a la planta para ser puesta de nuevo en el mercado. Creo que hoy día lo vimos en la mañana, ¿no? Dentro de los códigos de esta guía de comunicación, la transparencia y la información veraz. Es decir, yo no digo, Coca-Cola dice que las botellas retornables dan entre 15 y 25 vueltas. Lo dice un ente externo que me da la certificación y que avale la transparencia de esa comunicación. Pero Paola, volviendo al punto del rol de las marcas, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, Coca-Cola cambiara su forma de ver este tema? Nosotros, la compañía Coca-Cola, Sebastián, hizo un sentido de propósito hace varios años con una política que se llama Un Mundo Sin Residuos. Queremos llegar al 2025 habiendo retirado todos los plásticos que hay en el mercado puesto por nosotros. Perfecto. Y empujar hacia la reciclabilidad y la circularidad de nuestros empaques. Y detrás de esa meta hay un tremendo trabajo. No lo hemos completado, bien, estamos en pleno proceso y estamos buscando las mejores formas de la mano de otros, con los ciudadanos, con las fundaciones, con el gobierno, porque solos no podemos cumplir metas de este tipo. Pero creo que las empresas tenemos la responsabilidad de imponernos metas de este tipo para solucionar un problema tan grande como es el medio ambiente en nuestro planeta. Marc. Yo creo, estoy obviamente de acuerdo contigo, que las empresas tienen un rol importante y una responsabilidad, pero también por otra parte tenemos los consumidores que tienen que
entender que son parte en este momento del problema, digamos, del consumo, que han consumido todos esos años en base de me gusta ese producto, me consumo porque me gusta, sin tomar en cuenta o tomar responsabilidad por, oye, ¿qué hago con el resto que viene todo involucrado en ese producto? La producción y también, obviamente, la gestión de residuos después. Entonces, por ejemplo, una campaña súper interesante que se llama ¿Dónde va mi envase? Es justamente una campaña ciudadana hace 2-3 años atrás, que levantó esa información de, oye, tenemos envases, estamos consumiendo, y la envase no me entrega información sobre qué hacer con ese envase. Claro. Y esa campaña ahora resultó en el proyecto, el piloto ecoetiquetado, que ahora sí, yo creo que son 36 empresas ya, son 36 empresas que sí están indicando a dónde va el envase. Perfecto. Entonces, eso es algo que nació desde los consumidores y ahora las empresas y también el gobierno mismo están generando ese cambio, pero impulsado por el consumidor. Pero qué buen ejemplo, porque de alguna forma también nos lleva a otra reflexión, que cambia nuestro hábito, ¿no? ¿Quién ve esa información en el envase una vez que terminas de tomarte una bebida, un agua, un jugo, lo que sea? ¿Los consumidores lo ven realmente? Porque yo no solía hacerlo. Últimamente me he preocupado más de algunos aspectos o de algunos productos específicos, pero la gente tampoco tiene el hábito, ¿no? Yo creo que más que antes, porque por ejemplo el proyecto de los sellos, también el consumidor ya ha probado ese piloto de, oye, tengo que leer sellos, porque los sellos me dan información que me sirva a mí. Entonces ya lo hicieron con el valor nutricional del producto y ahora vamos a hacer lo mismo con justamente la parte de sustentabilidad. Y quizás sean que hay cambios de paradigma. Nosotros nos tocó en plena pandemia, había un problema muy grande con los recicladores de base, que como estaban los puntos limpios cerrados, no tenían material para poder tener su sustento. Era muy complicado. Y ahí co-creamos con el Ministerio de Medio Ambiente una plataforma que se llama Recicla en Casa, que invito a todos quienes están en sus casas a utilizarla, que tú te conectas directamente con un reciclador y va a tu domicilio a retirar los residuos previamente segregados. Pero nos dimos cuenta de la cantidad de ciudadanos, de chilenos que están dispuestos a reciclar en su casa. Y ojo, en pandemia, guardando en sus casas, grandes o chicas, botellas de bebida, cartones. Es decir, hay una cultura que esta iniciativa demostró que hay un cambio. Nos falta un montón, pero hay un cambio, y yo creo que aquí, y comparto, esto no es tarea de las empresas, de los ciudadanos, gobierno, es de todos. Desgraciadamente no podemos hacerlo solos, ¿no? Diego, y desde la perspectiva de ustedes, desde el mundo de la publicidad, ustedes estudian muy bien las audiencias, ¿no? ¿Qué rol juegan ahí en las nuevas generaciones, por ejemplo? Porque ellos vienen con otro chip y ustedes probablemente los conocen bien. ¿Hay una mejor receptividad frente a estos mensajes, frente a estos dilemas, a estos problemas? Sí, absolutamente. Yo creo que hay temas culturales que empiezan a transformarse como en visiones de generaciones, pero te diría que desde el punto de vista de nosotros, cuando vamos viendo el comportamiento del consumidor, hay algo que venimos viendo desde el punto de vista de las marcas que aplica para esto, pero no es solamente sobre este tema, que tiene que ver con la cotidianización del valor. Los consumidores están cada vez más pragmáticos, sienten que la prosperidad y el progreso tienen que ver con algo que les pasa, que quieren que les pase hoy, ya no es el progreso a futuro, quieren algo hoy día. La pandemia y todo este encierro lo profundizó mucho más. Entonces yo creo que hay un trabajo importante en leer las audiencias cuando tú les generas un valor concreto hoy como parte de esta educación de comportamiento respecto al medio ambiente o específicamente contra el plástico. Por ejemplo, lo más obvio que sale en esto es cuando lo retornable se transforma en un ahorro. ¿Qué más concreto que el ahorro hoy como parte de una manera de educar a un comportamiento nuevo? Porque ese intercambio, ese beneficio concreto para mí como persona, ayuda y acelera ese cambio de comportamiento. No es solamente una cosa como de una capacidad incluso como hasta sofisticada de pensar. Tiene que ver con un valor súper concreto muy hoy día. específico. Sí. ¿Y eso significa que ese es el camino, esa es la estrategia, o hay otras tendencias también para transmitir este tipo de mensajes? Lo que pasa es que ahí empieza ya a todo lo que hay con segmentar. Hay grupos que están súper sensibles al tema medioambiental y hay gente que tiene efectivamente compost en sus casas y súper desarrollado, y hay un montón
de gente que no. Entonces, el trabajarlos por segmentos obviamente ayuda a ir cambiando eso como por etapas paralelas, diría, si estáis más avanzados o partiendo recién con ciertos segmentos ya hay que se cargo de todo. Sí. Por eso yo creo que incluso hablando de la guía que se lanza hoy día, yo creo que lo que es urgente desde el punto de vista de las marcas y su relación con sus agencias y a la hora de comunicar, tiene que ver con planificar esto, hacer planes de comunicación ordenados que identifiquen estos segmentos y le den un rol a cada una de esas comunicaciones o plataformas que hay que hacer con cada uno de ellos, porque están en fases distintas. Sí. Marc, y en ese sentido, ¿cuál es la información clave que deben recibir los consumidores para llevarlos a la acción? Mira, yo creo que primero es saber lo que realmente está pasando. Entonces, por un lado es transparencia. Obviamente, como nosotros como organización ya hablamos hace años sobre, oye, el océano, aunque parece muy lejos, está contaminado por plástico que estamos generando esa basura en la ciudad. Entonces, primero saber lo que realmente está pasando. Luego, tenemos que lograr que el consumidor se siente involucrado en ese problema, empoderado, no solamente apuntando el dedo como tú tienes la culpa, tú tienes que arreglar todo, porque ese tipo de comunicación ya no funciona. Aquí tenemos que decir y mostrar al consumidor, oye, hay un problema, todos somos parte de ese problema y también hay soluciones. Entonces, y por ejemplo, en el video que mostramos ahora en el panel es justamente eso, son pequeños cambios. Cambian una botella por una botella retornable, en vez de una bolsa desechable, una bolsa de tela. Entonces, hay pequeños cambios que se pueden hacer, aunque el problema parece súper grande y es muy grande, ya no tenemos el lujo de decir, mira, es demasiado grande y yo no voy a hacer nada. No, claro. Ese lujo no tenemos. Entonces, tenemos que encontrar una forma que el consumidor se sienta empoderado para generar ese cambio y pueden ser con acciones muy pequeñas. Pero ahí viene nuevamente ese guía y el trabajo de empresas también, y luego nosotros tenemos que comunicar lo mismo. Porque en este momento, antes tuvimos el lujo de, oye, somos una ONG, somos los únicos con propósito, hablamos de sustentabilidad, invitamos a la gente que cambia. Ahora el consumidor está recibiendo un bombardeo de información. Hoy tiene que cambiar los 3R, los 7R. El consumidor se pierde. ¿Y cuál es por eso una guía es importante. ¿Y cuál es la coherencia de ese mensaje? O sea, ¿cuál sería esa línea única en la que habría que trabajar para que efectivamente el mensaje llegue claro al consumidor? Bueno, yo creo que justamente la economía circular hace justamente eso. En vez de tener 7, 8, 9, 15 Rs y nadie sabe con qué R empezar, saber, oye, hay una economía circular que es un sistema que está basado en cómo funciona la naturaleza y cada acción tiene una reacción. No es como mi acción de tirar algo a la basura no tiene reacción. Porque ahora el océano está tirando el plástico de vuelta. Entonces, entender el sistema. Ahí está el gran trabajo que tenemos como empresas, ONGs, ministerios, etcétera. Entender el sistema. Y ahí entra lo que decía Diego, que esta guía de comunicación es como punto de partida, pero hay que aterrizarlo, ¿no? Sí, es comunicacional por un lado, pero al mismo tiempo siento que es un tema de diseño. Creo que, por ejemplo, cuando hablamos de empresas que tienen que repensar su, incluso a veces, modelo de negocio, porque incorporar esto implica ciertos cambios, es diseño estratégico. Cuando tú hablas de un sistema, hay diseño de sistema y entender cómo se conectan todas las partes y diseñar eso y lograr que ese diseño tenga la empatía con las personas y ahí aparece todo el tema de co-creación de sistemas donde lo incorporáis, capaz que terminemos haciendo una guía 2.0 que sea la versión ciudadana de la guía, que sea co-creada con las personas para que efectivamente les llegue de una forma en que la entiendan amablemente, amigablemente y se puedan implementar. Y por último también el diseño ya más concreto, etiquetas, trabajo de producto, un montón de cosas. Entonces, creo que el pensamiento del diseño también, más allá de lo publicitario, el pensamiento del diseño debería estar aquí súper integrado en la columna completa, porque implica diseñar en distintas lógicas. Y yo creo que conectar con el sentido de propósito, porque hoy día yo creo que las empresas, las agencias, la ONG, la ciudadanía busca sentidos de propósito y cómo somos inteligentes para congregar ese propósito y, como decía Marc, que el ciudadano que escoge un producto en particular, que está informado y que sabe, por ejemplo, la trazabilidad de ese producto, sienta que con eso o con esa acción está haciendo su parte, está contribuyendo porque le toca su propósito. Creo que a eso me refería cuando hablaba de la necesidad de conectar. Tenemos que ser capaces de aterrizar y conectar los propósitos, llamémosle empresariales, corporativos, gubernamentales, con el propósito individual y que ese ciudadano sienta que está haciendo algo. Y eso es un motor extraordinario. ¿Y un propósito concreto, específico o algo más amplio, digamos? Yo siento que tiene que ser específico, porque si no es muy líquido. Porque y es uno muy podría complejo. decir nuestro propósito es el cuidado del medio ambiente, Exacto, pero por eso ejemplo, como decía Marc, yo sé que si yo
prefiero las botellas retornables, estoy dejando de producir 150.000 toneladas de plástico al año. Entonces, son facts concretos que el ciudadano, al tomar conciencia, genera una acción y una reacción personal. Sí. Sí, y por lo mismo también, lo que dices tú, necesitamos usar la misma información, tanto comunicar, pero también utilizar. Entonces, lo que hacemos nosotros como ONG, no solamente hablamos con los consumidores, hablamos con municipalidades, hablamos con empresas, decimos, son 8 millones de toneladas, no son 15, ni 13, hablamos las cosas como son. Y ahí también el consumidor va a saber, aunque yo soy una parte muy pequeñito, ya mi acción vale algo y otras personas vean mi acción y ojalá me van a seguir en eso. Hace algunos años atrás, varias empresas lanzaron productos súper interesantes y el consumidor no lo compró porque no entendió todavía el concepto. Entonces, algunos productos súper interesantes, tal vez, ojalá, en algún momento se va a relanzar para que un consumidor que sí está informado, sí está dispuesto, sí está interesado a ser parte de ese cambio. Y que entiende que el plástico no es desecho, en el fondo. Exactamente, porque al final el mensaje de tenemos que prohibir todo y esa es la única forma, tampoco ha funcionado. Ahora sí, hay un proyecto de ley que regula los plásticos de un solo uso, que también es un proyecto que sí, algunos plásticos no deberían existir, eso sí. Y el resto tenemos que cambiar juntos. Eso es interesante porque es cambiar la lógica también de la lógica de fiscalización-castigo, ¿no? Cambiarla por otro, donde se generan incentivos para la acción, ¿no? de los consumidores o de las marcas. De hecho, queremos obviamente que todo cambie en forma voluntaria. Obvio, es mejor para que así todo el mundo está más motivado a hacerlo. Pero de verdad, si no se puede, porque algunos materiales no se puede, necesitamos legislación también para frenarlo. Paula, y desde la experiencia de ustedes, ¿qué productos o mensajes o formas de llegar al consumidor han sido más efectivas? ¿Cuáles han funcionado mejor en ese sentido para conectar con este tema? Yo te diría que, por ejemplo, el ejemplo que pusimos con el video de este evento, el primer evento digital que hicimos en Coca-Cola en pandemia de ¿Quién quiere ser retornable? Emulando ¿Quién quiere ser millonario? Era una forma lúdica, innovadora, de cómo entregábamos contenido más allá de, como decía Diego, del precio, que efectivamente una botella retornable es más económica y tiene ese valor muy potente. Pero queríamos entregar información y educar respecto a los criterios de sustentabilidad, avalados evidentemente con certificaciones, y buscamos una forma lúdica, entretenida, transparente, activa. Yo creo que tenemos que ir hacia esos tipos de comunicación porque además, y tú eres un hombre de medios y lo sabes, la segmentación y la cantidad de información es tan brutal, la que todos los días nosotros recibimos diariamente, que el gran desafío es cómo hacer algo atractivo que logre captar tu atención y luego entregarte información relevante para esa persona. Se nos acaba el tiempo, pero quería una última pregunta, Diego. ¿Qué rol juega aquí el tema emotivo también en los mensajes? Porque estamos enfrentando un escenario que también es súper desafiante, puede ser un poco abrumador, pero también tiene un aspecto muy negativo que es tangible. O sea, hay un tema emocional asociado a todo este desafío también. ¿Qué rol crees tú que juega ahí en este mensaje? Yo creo que ahí esa decisión de una especie como de tono o manera de comunicar tiene que ver también con la personalidad de la marca. Yo no creo que todas las marcas tienen que armar en un tono porque están hablando de un tema. Creo que cada marca tiene su propia personalidad, incluso su propia manera de abordar su lógica de propósito. A mí cuando habláis de propósito me parece interesante el que no se entienda solamente como las causas, sino que como la determinación de hacer algo. Ese es el significado de la RAE del propósito, tiene que ver con la determinación de hacer un cambio, no sé, el propósito de dejar de fumar. Yo creo que cuando las marcas tienen una determinación así, un propósito real, logran cambio. Lollapalooza, los Lotus, que ha sido una experiencia increíble, donde incluso a revés del precio y del ahorro hay gente que está dispuesta a pagar más por una experiencia así, pero donde esta lógica de cuidado del medio ambiente y que está presente en todo lo que hacen y se siente en la experiencia completa. Y es transversal esa experiencia, definitivamente. Paola, Marc, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido súper interesante, muy dinámica además la conversación. Les agradezco a los tres. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Bien, cerramos este espacio de conversación, pero seguimos adelante con nuestro programa, por supuesto, para seguir profundizando. Ahora desde la perspectiva también pública. Para cerrar el encuentro de hoy, dejo con ustedes a Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Ok, muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. La verdad que ha sido
un verdadero, muy refrescante escuchar todo lo que hemos visto esta mañana, porque hoy día nosotros lo que estamos enfrentando es un problema real, ¿cierto? Nosotros, es realmente increíble pensar que, así como los arqueólogos hoy día hablan de la era del hierro, de la era de la piedra, los arqueólogos del futuro, cuando encuentren los restos de nuestra civilización, van a probablemente llamar esta la era del plástico, ¿cierto? Es el material que define, todo lo que, o mucho de lo que hemos ido haciendo como civilización en estos últimos siglos, ¿cierto? Y especialmente en el último medio siglo. Pero lo cierto es que este plástico lo hemos estado usando de una forma bastante poco inteligente, ¿cierto? O sea, hoy día el 40% a nivel global, alrededor del 40% de los plásticos se utilizan para envases que se utilizan por periodos muy cortos. Entonces estamos usando algo que es muy durable, lo estamos usando por periodos sumamente cortos. Entonces esto, nos ha desgatillado una serie de problemas que son reales, ¿cierto? La contaminación de los mares, la cantidad de basura que estamos enviando hoy día a rellenos sanitarios o que terminan en otros lugares del medio ambiente, el microplástico, ¿cierto? Se ha, masificado a niveles bien preocupantes, pero lo que hemos visto, y nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente lo tenemos muy claro, es que el problema no es el plástico en sí mismo, ¿cierto? Sino que cómo usamos ese plástico. Y por lo tanto aquí estamos ante un problema que es muy complejo y que por lo tanto, como todo problema complejo, no tiene soluciones simples, que necesitamos abordar de una manera comprensiva desde distintos lados, ¿cierto? Y por eso es que desde el Ministerio del Medio Ambiente hemos estado trabajando en múltiples iniciativas que se complementan entre sí. En primer lugar, eliminar una gran cantidad de plásticos innecesarios, como por ejemplo las bolsas plásticas, ¿cierto? Fuimos el primer país en América Latina en hacerlo, y como ya señaló Marc recién, estamos hoy día avanzando con un segundo proyecto de ley, que busca ampliar la gama de productos que vamos a dejar detrás en esta lógica de, eliminar aquellos materiales que son innecesarios. ¿Cómo va a ser necesario para poder comernos un plato de comida, generar toda una cantidad de residuos plásticos que usamos por una pura vez, una bombilla, unos cubiertos, un plato de plástico, etcétera? Eso no tiene ninguna lógica, es un uso poco inteligente de un material que, como ya decía, es durable, y eso es lo que estamos abordando en este segundo proyecto de ley que ya está, en plena discusión. En su segundo trámite fue aprobado por unanimidad en el Senado y hoy día se está ya discutiendo en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Por otra parte, para aquellos plásticos que sí vamos a necesitar, hay muchos envases que vamos a seguir necesitando, necesitamos asegurar que estos sean efectivamente reciclables, y ahí es donde, con mucho orgullo, hace algunas semanas atrás ya lanzamos con todo este ecoetiquetado, ¿cierto? Esta etiqueta que va a dar información a los consumidores respecto de cuáles envases realmente son reciclables aquí, ¿cierto? Y además cómo reciclar, que también es otra dimensión clave en este sello de Elijo Reciclar, que hemos lanzado en conjunto con Sofofa y muchas otras organizaciones hace pocas semanas atrás. Pero no basta, y ya lo decían varias de las personas que hablaron hoy día, no basta con tener productos que sean reciclables, ¿cierto? Sino que necesitamos tener toda la logística para que eso efectivamente se recicle, la logística y la infraestructura. Y ahí es donde entra la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, donde lo que estamos haciendo es obligar a los productores a hacerse cargo de montar esa logística, ¿cierto? De montar un sistema de recolección de los materiales reciclables puerta a puerta, y de asegurar que eso que sea recolectado efectivamente termine siendo reciclado, ¿cierto? Y por cierto, también como Ministerio de Medio Ambiente hemos estado empujando con mucho entusiasmo esto que es el Pacto por los Plásticos, que es sentar en una misma mesa a todos los actores, tanto de la cadena productiva como también del sector público, de la sociedad civil, de la academia, ¿cierto? Para pensar en conjunto cómo resolvemos este tremendo problema. Y uno de los grandes
ejes que vimos ahí en el pacto, ¿cierto?, tiene que ver con la comunicación, que es lo que hoy día nos convoca específicamente, y lo que ahí vemos es que todo esto que estamos haciendo tiene que ser bien comunicado, la comunicación es fundamental, pero dado lo complejo de este tema, que es lo que mencionaba antes, ¿cierto?, cuando pensamos en la comunicación tenemos un desafío tremendo. ¿Por qué? Porque los espacios para comunicar son siempre acotados, ¿cierto? El titular en un artículo, en un medio, ¿cierto? Un spot de 30 segundos, el espacio que hay en un envase, siempre es acotado para poder, en el fondo, comunicar esto que es complejo, ¿cierto? Yo recuerdo cuando lanzamos el Pacto por los Plásticos hace unos 18 meses atrás, salía una noticia, nosotros mandamos el comunicado de prensa que decía lanzamos este pacto que lucha contra la contaminación por plástico. Y el titular, que siempre hay que acortarlo, decía, se lanza un pacto contra los plásticos, que era justamente ahí es donde está ese tema de la sutileza que necesitamos tener en este caso, ¿cierto? De poder hablar de nuevo, como decía antes, que el plástico no es el problema, es la contaminación, es cómo estamos usando ese plástico, ¿cierto? De esto que se ha dicho hoy día muy bien, cuando hablamos de circularidad, de que un producto es circular, no nos podemos quedar en el puro titular, tenemos que desgranar ese choclo para que los consumidores realmente entiendan a qué nos referimos, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que esta mañana hemos aprendido, lo que esta mañana hemos conocido, me parece que es un enorme, enorme aporte. Y por cierto, la guía que como parte del trabajo que hemos estado desarrollando en el Pacto de los Plásticos, en Circula el Plástico, hemos lanzado esta mañana, ¿cierto? Así que ahí hay un tremendo material que permite hacerse cargo de este tremendo problema, de este tremendo desafío y de esta tremenda oportunidad que también nos abre la mirada de economía circular cuando lo aplicamos a el problema de la contaminación por plástico. Me quedo ahí, muchas gracias, felicitaciones nuevamente y ahora el trabajo es el que sigue, ¿cierto? Ahora viene el trabajo de llevar esto a la práctica, de poder aterrizar en una comunicación simple, pero a la vez sutil, ¿cierto? Todo este tremendo desafío que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por haber participado junto a nosotros en esta jornada. El desafío es grande, la invitación también es para que todos nos sumemos, en definitiva, desde nuestros respectivos espacios a este desafío para cambiar la mirada sobre el plástico. Y estamos cerrando ya esta jornada. Gracias también por haberse sumado. Los invitamos, por supuesto, también a nuestro sitio web. Si ustedes quieren revisar detalles de esta campaña, de la guía comunicacional también, que está recién publicada, bueno, pueden verla en nuestro sitio web circulaelplástico.cl para poder profundizar en estos temas que hemos abordado hoy. Y, por supuesto, síganos a través de las redes sociales para poder tener más información de las actividades que vendrán más adelante. Gracias por acompañarnos, que tengan una buena jornada.